que representaba su presencia, anduviera en una carpa, pero esa carpa más encima se había ido a la vez en medio de los saqueos de otros pueblos que habían ocurrido como consecuencia de pecados de Israel. Y en los tiempos de David, el arca no era el arca que Dios había instaurado, sino que era un arca improvisada. Y David reflexiona en esto y dice, yo quiero darle a Dios algo aún mejor que lo que Él me ha dado. No puede ser que yo esté en un palacio y Dios esté en una carpita. Entonces, habla con el profeta de ese tiempo y el profeta le dice, dale, porque todo lo que el Señor ponga en tu corazón sin duda lo va a hacer prosperar. Pero en la noche Dios le habla al profeta y le dice, no, así no era la cosa. Entonces él va y le dice, ¿sabes qué, David? No era tan así la cosa. Dios me dijo que cambiara lo que te dije ayer. Y resulta que en realidad tú has sido un hombre tan poderoso en batalla, pero al mismo tiempo en tu desarrollo expansionista has matado a tantas personas y tus manos tienen sangre, que Dios no quiere que seas tú la persona, no quiere que seas tú el rey que construya este templo, sino que sea tu hijo, el que yo he escogido para que sea rey después de ti. Y Dios le promete a David que él, como consecuencia tanto de su obediencia como de tener este corazón, va a tener una dinastía que va a perdurar para siempre, que siempre va a haber un descendiente de David en el trono de Israel. Y David se súper, hiper emociona y le da gracias a Dios, le dice, yo no soy nadie para que tú me consideres para tanto, pero si me has hecho esta promesa, que esta promesa sea firme sobre mi casa para siempre, y yo la abrazo y la recibo con humildad. Entonces, aun cuando David no fue quien construyó el templo, sino su hijo Salomón, él preparó todo lo que estuvo en sus manos para propiciar que a su hijo no le faltara nada para llevar a cabo esto. Entonces, en el último capítulo del primer libro de Crónicas dice lo siguiente. Este es David hablando, dice, ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102.000 kilos de oro de Ofir y 238.000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quién de ustedes seguirá mi ejemplo y hoy dará ofrendas al Señor? David, aun cuando Dios le dice, tú no vas a construir un templo para mí, y aun cuando ya había preparado todos los materiales, él libremente, no para que Dios lo bendiga con a veces esta cuestión que escuchamos lamentablemente como si fuese parte del mensaje del cristianismo de hoy, si tú me ofrendas 3 castillos, yo te voy a dar 8 castillos. Si tú vienes y ofrendas hoy día 400.000 pesos, el Señor te va a dar 7 millones de pesos. Y si le regalas tu auto al pastor, yo te voy a dar un mejor auto todavía. A veces escuchamos este tipo de cosas o exacerbamos ciertos pasajes que condenan, por ejemplo, el que el pueblo olvide que toda provisión viene de Dios y viva en la ingratitud y en el desatender ciertas normas que Dios había dado para la iglesia para el pueblo de Israel respecto de lo económico, y nosotros tomamos esos pasajes y los exacerbamos para amedrentar a las personas. Como si tú estás enfermo, seguramente es porque estás dando poca plata a la iglesia. Si te está yendo mal y como que lo hacemos o desde la oferta de que si tú das algo vas a recibir más, o desde el temor de que si no das algo malo te va a pasar. Si no estás siendo bendecido es porque estás sí o sí cometiendo un pecado. Ahora, a veces, evidentemente, nos va mal económicamente porque cometemos pecados. O sea, es evidente. O sea, si yo estoy robando y me pillan, evidentemente. Si soy una persona recalcitrantemente egoísta, probablemente en un momento de necesidad no haya tanta gente dispuesta a querer ayudarme o compartir conmigo. Hay ciertas cosas obvias de correlación entre nuestra conducta. Pero lo bacán de este pasaje es que nos muestra un tipo de generosidad distinta. Una generosidad absolutamente voluntaria
y que es adoración en el mismo sentido de la primera frase que leía. Es una respuesta a la iniciativa de Dios. David adoraba siendo generoso, no porque esperaba recibir algo de Dios, sino en gratitud por lo que ya había recibido. Ese es el principio fundamental de por qué nosotros damos. Damos a otros, ofrendamos en la iglesia, compartimos con quien sea lo que Dios nos ha dado. Es expresar gratitud porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios y porque reconocemos que Él ha sido bueno, generoso y abundante con nosotros. En ese contexto, la generosidad es adoración. Y en ese contexto, David era un adorador también porque expresaba generosidad desde una absoluta libertad, desde la gratitud. Y obviamente las cantidades a las que se hace referencia ponen énfasis en la exuberancia también de su generosidad. Era tan valioso para él esto que dio muchas veces todo lo que tenía. Y efectivamente se dio este principio de que cada vez que él daba generosamente, Dios le daba más. Pero jamás la Biblia nos dice que si nosotros damos todo lo que tenemos, Dios nos va a dar 80 veces más económicamente. Cuando Dios habla de que Él bendice al dador alegre, muchas veces bendice al dador alegre con la alegría de dar. Eso ya es una bendición en sí misma. Cuando nosotros queremos hacer de esta cuestión una transacción pensando que Dios queda en deuda con nosotros porque fuimos generosos, no estamos entendiendo nada. Porque si fuese una cuestión de transacciones, nuestra posición delante de Dios no se sostiene por ningún lado. Él siempre nos da más de lo que nosotros podríamos dar. Pero si más encima metemos a Jesús en la ecuación, se hace imposible incluso retribuir en gratitud. Nosotros recibimos de Dios lo que Él nos da libremente y por gracia. Pero David tenía esto. Su adoración se veía expresada en sus cánticos de alabanza, en la extravagancia y sencillez de sus bailes que no contemplaban el deshonrarse incluso a sí mismo, y en su generosidad. Pero también su adoración se veía expresada en su valentía. Y podemos ver muchísimas historias que reflejan cómo David era valiente, pero quizás la más icónica de todas es precisamente la historia de David siendo un niño de aproximadamente 12 años y enfrentándose a Goliat, el paladín, el guerrero más poderoso de los filisteos, que según las descripciones medía casi 3 metros y tenía una lanza que tenía un rodillo como de este volado y la punta de la lanza pesaba 7 kilos. O sea, no solamente era alto, sino que tiene que haber sido bastante fornido para poder sostener todo eso. Y David va y escucha que este compadre está hablando mal en contra de Dios y de su pueblo. Y él fue porque había ido a llevarle pancito y unas cositas a su hermano, todos mayores que él, de 7 hermanos, él era el menor. Entonces llega y escucha que están desafiando al pueblo de Dios y se enardece. Dice, ¿quién es este compadre que se atreve a desafiar al pueblo del Dios viviente? Y dice que David empieza a preguntar, pregunta por aquí, pregunta por allá, oye, ¿qué está pasando? No, si este compadre todos los días se para ahí y habla en contra de Dios y de su pueblo. Entonces David dice, déjenmelo a mí. Y él... los hermanos aparecen y dicen, ¿qué andáis haciendo acá, cabros chicos? Porquería, no tenía idea ni cómo agarrar una espada y te voy a enfrentar al compadre que todo el pueblo de Israel le tiene miedo. No, déjenmelo a mí. Y va delante del rey y el rey le dice exactamente lo mismo, con otras palabras, que sus hermanos, pero él dice, no, si yo voy. Déjenlo que se mate, en el fondo. Es la reflexión que toma el resto. Y Saúl dice, ya que estáis tan convencidos, ponte mi propia armadura, la armadura de un rey. David entre medio le dice, mira, yo soy pastor de ovejas, pero cuando viene un oso o un león, yo me opongo a estos animales y he defendido al rebaño, incluso de este tipo de animales poderosos, salvajes. Entonces David se pone la armadura y cacha que no puede ni caminar, porque tenía 12 años, era un niño. Y como ve que no puede ni caminar, finalmente se lo saca y va así a capela. Y a capela va con su honda, recoge 5 piedras al lado del río y con un palito que él usaba para pastorear ovejas. Estos palitos, ¿cierto?, que representan, ¿cierto?, el oficio del pastor. Entonces llega David con un palito, con su honda y un par de piedras, y Goliat lo mira y dice,
¿qué te crees? ¿Tú crees que yo soy un perro que vienes contra mí con un palo? Y David le dice, tú vienes con una lanza y con espadas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces David agarra las piedras, en una versión dice que lo mata al tiro, en otra versión dice que la primera no la apunta y que la segunda le da medio en la cabeza. Y al darle medio en la cabeza lo tumba, pero ahí vemos que parece que la historia de los osos y los leones era totalmente cierta, porque uno a veces se queda como con esta caricatura de que lo tumba con la piedra nomás. Pero este niño de 12 años, una vez tumbado, va, desenvaina la espada de él mismo y le corta la cabeza. Efectivamente tenía el corazón de un guerrero bien radical, bien heavy. Y podemos ver esta historia siendo como precursora de muchas otras historias, porque David hizo muchísimas proezas semejantes a estas, algunas más grandes que esta, porque era valiente. Y a veces nosotros vemos esto precisamente como si hay algo en lo que nosotros podemos adorar, es no teniendo miedo de las personas, sino pudiendo ejercer valentía como adoración, dando testimonio acerca de Dios sin temor de las personas. Y a veces pensamos en esto, por ejemplo, como enfrentar un gran temor. Y enfrentar un gran temor en fe, ya sea, por ejemplo, contándole a otros en el trabajo acerca de que yo soy un discípulo de Jesús, para muchos puede ser como derrotar a un Goliat en su propia vida. Y en ese sentido, el enfrentarte a situaciones amenazantes que demanden valentía es también adoración. Es también algo que refleja un amor y una devoción profundas con Dios. David es como icónico y paradigmático en todos estos sentidos. Él era una persona que constantemente en todas las disciplinas de su vida expresaba tener un corazón que agradaba a Dios. Antes de él, con esto termino, antes de él hubo solo un rey en Israel y ese rey fue Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín que dice que era una cabeza más alto que todo el resto. Y Saúl también tenía un concepto muy menoscabado de sí mismo al principio, pero dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre él y se volvió un guerrero poderoso y libró batallas y consiguió victorias para Israel. Pero lamentablemente se enredó en dos cosas sumamente malas. Una fue el ego y la otra fue la desobediencia. Hay una relación ahí siempre medio rara entre la baja autoestima y el ego. El querer considerarse o validarse por sobre los demás. Pero Saúl tuvo un gran problema con la desobediencia. Y voy a contar el final nomás de una historia en la que él desobedece y luego viene el profeta Samuel y lo confronta por su desobediencia. Y primero de Samuel 15:22 dice, Samuel respondió a Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y quiero hacer, ¿por qué saqué a Saúl a colación y esta frase específica? Porque si David fuese un salmista que baila extravagantemente, que es generoso sobreabundantemente y que es valiente como ningún otro, podría igual no ser un adorador. Y la invitación para nosotros es precisamente advertir lo que la Biblia dice de por qué David era verdaderamente un adorador. Cuando Saúl desobedece, Dios le dice a Samuel, Saúl ya no va más como rey. Yo he escogido a otro que va a ser el rey que realmente yo anhelo para mi pueblo. Va a ser un rey conforme a mi corazón. Pero cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento el testimonio acerca de esto, en Hechos 13:22 dice esto. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón.
No sé si a ustedes les pasa, pero hay ciertas frases que son súper célebres y que a veces como que nos acordamos de la mitad nomás. Y esta es una de esas frases, como que parece que dije todo lo que dice. Pero la frase con la que remata es lo que refleja verdaderamente por qué David era un adorador y por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la leo de nuevo, pero ahora la termino. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Ese elemento específico y puntual es lo que marcó la diferencia entre lo que pudo haber hecho también Saúl o las cosas que ya dijimos que David hizo abundantemente y el ser verdaderamente un adorador. Lo que realmente establece la diferencia entre alguien que adora y alguien que no es la obediencia. Y hay muchos testimonios de esto, pero voy a leer solo uno más. Primero de Reyes 15:5 dice, pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías elitita, que es lo que ya sabemos de él, porque él mismo se preocupó de publicarlo en el diario oficial para que todo el mundo lo cantara, que está ahí expresado en el Salmo 51. David fue un tipo obediente durante toda su vida. Esa era la base de su adoración. Ahora, en muchos lugares del Nuevo Testamento, cuando se habla acerca del tipo de amor que nosotros debemos tener por el Padre en respuesta a su amor que se ha movido en favor nuestro, podemos intercambiar la palabra amor por la palabra adoración. Y esto llega a ser muy explícito en estos largos discursos que encontramos desde Juan 14 al 18 más o menos, en donde Jesús habla, por ejemplo en el 15, de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos o las ramas. Y dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, si están unidos a mí, entonces van a dar fruto. Si no, no van a dar fruto. Y luego desarrolla esa idea. Si ustedes están unidos a mí, entonces obedezcan mis mandamientos. Y si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces demuestran que me aman. Por lo tanto, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amar y obedecer son la misma cosa. Adorar y obedecer son la misma cosa. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración no ofrece obediencia porque la obediencia sea impuesta como un yugo, sino que ofrece obediencia como respuesta al amor. Y esta es la idea que quisiera aplicar a nosotros respecto de lo que dije al principio. La adoración es la respuesta humana a la iniciativa divina. Como es respuesta, el punto de partida siempre es Dios. Entonces, conocerlo y experimentarlo a Él, meditar en quién es y en lo que ha hecho, me lleva a responder. Lo reconozco, lo declaro, lo alabo, pero sobre todo, el reparar en todo su amor, en toda su bondad, en todo lo que ha hecho, me lleva a la conclusión como inequívoca de que Dios es bueno y es confiable. Y si Él es bueno y es confiable, entonces obedecerlo es seguro para mí. Incluso si en momentos parece amenazante. Incluso si en momentos obedecer a Dios implica un acto de valentía frente a un gigante que puede arrasar conmigo, enfrentar algo que me genere mucho miedo u ofrendar tan abundantemente que no me quede con nada, pero no porque alguien me está imponiendo ni porque quiera obtener algo, sino simplemente porque siento que su amor por mí ha sido tan abundante que todo lo que yo pudiera dar lo doy con alegría porque estoy agradecido. Cuando mi respuesta de obediencia viene desde ese lugar, desde la libertad, entonces es adoración. Ahora, el concepto de obediencia
es un concepto que hoy tiene una connotación muy negativa, porque la palabra obediencia se ha cargado de esta idea de que aquellos a quienes debemos obedecer históricamente han ejercido violencia y han abusado. De hecho, Jesús mismo decía, los señores de este mundo gobiernan con mano dura y someten a aquellos que están debajo de ellos. Pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser el mayor entre ustedes, hágase el último de todos y siervo de todos los demás. Entonces, la palabra obediencia ya desde los tiempos de Jesús tenía una carga negativa. Obedecer hoy tiene más todavía carga negativa porque las instituciones están devaluadas, la iglesia está devaluada. Todo ejercicio de autoridad dentro de la iglesia hoy es visto con sospecha. Los gobiernos están devaluados. La democracia, que es un tremendo valor, al mismo tiempo tiene esta contracara de que el gobierno de turno y las autoridades que lo conforman son autoridad para mí si es que son de mi color político o si es que ejercen el gobierno desde lo que me parece que es sabio. Pero cuando no, entonces no valen nada. Y no existe esto de someterme a la autoridad de otro cuando no me parece. Precisamente porque desconfiamos. Porque el mal ejercicio de la autoridad nos ha llevado a la desconfianza. Pero cuando nosotros resignificamos esta palabra a la luz del buen líder, del buen rey que es Dios, entonces tenemos como la base para experimentar esto en forma radical de manera distinta, pero siempre va a tener este costo amenazante para nosotros, porque sí nos vamos a encontrar con cosas en las que Dios no se va a ajustar a nuestros parámetros y vamos a tener que escoger confiar en Él. Y cuando yo escojo confiar en Él, le ofrezco mi obediencia como un acto de fe. Ahora, solo para irnos con una idea súper concreta, ¿qué significa obedecer a Dios? Podríamos hablar horas de solamente eso, pero en cosas concretas, confiar en Dios para obedecerle, para mostrarle amor y adoración a través de la obediencia, implica cosas tan concretas como, por ejemplo, perdonar. La Biblia dice que nosotros no merecíamos ningún perdón y Él nos dio perdón. Y Él espera que ese perdón tan sobreabundante cale hondo en nuestro corazón para llevarnos a perdonar a otros. Simplemente por hacer esto, adoro porque respondo a lo que Él hizo. Él me perdonó tan abrumadoramente que yo respondo perdonando a otros. Yo pido perdón, digo la verdad. Si he mentido, confieso que he mentido. Cumplo mis promesas, pago mis deudas, soy generoso, soy agradecido, soy fiel, soy confiable. Podríamos decir 80 cosas más u 800 cosas más. Solamente quiero decir este par de cosas al final para decir que obedecer es algo concreto, es algo que se puede tocar. Si somos desafiados por esto y nos damos cuenta de que en la adoración nos acercamos más a Dios precisamente porque hacemos el primer ejercicio de David, meditamos en lo que Él ha hecho. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Entonces yo puedo ser bueno con otros y puedo ser fiel porque el Espíritu Santo me habilita para lograr hacer estas cosas. A lo mejor yo soy una persona que flaquea frente a la presión de otros y me cuesta decir la verdad cuando decir la verdad me va a exponer quizás a una reprimenda, quizás a una situación mala laboral, pero quiero decir la verdad porque quiero adorar, porque Dios ha sido verdadero conmigo, porque cada vez que Él ha dicho algo, lo ha cumplido. Entonces yo quiero, como a un acto de adoración en respuesta a lo que Él ha hecho, atreverme a ser como Él, a confiar en que va a ser bueno decir la verdad, incluso si parece malo, incluso si parece que va a traer malas consecuencias, incluso si parece que hacer mi negocio en regla en todo me va a generar tan pocas ganancias que pareciera como que trabajé en vano. El practicar justicia, el hablar verdad, el pedir perdón y perdonar, el ser fieles, el ser personas que cumplen sus promesas, no para ser moralmente superiores a otros,
no para después decirle y enrostrar a otros que yo soy mejor que ellos, sino como respuesta a lo maravilloso que Dios ha sido en mostrarme estas cosas como una manifestación concreta de su amor en mi vida. Cuando yo hago esto, estoy adorando. Y cuando yo adoro, estoy ejerciendo una disciplina que trae más revelación. Y este Dios fiel se me empieza a revelar también como un Dios generoso, como un Dios misericordioso, como un Dios de gracia. Y David experimentaba todas estas cosas y no se conformó con solo una de ellas, sino que meditaba en la bondad de Dios, pero luego no le importaba su propia honra y no tenía ningún rollo. Saúl tenía todos los rollos de que el resto pensaba que era poca cosa. A David le dijeron que era poca cosa y no le importó, porque su honra no era importante, ya que él sabía que Dios lo amaba. Todas estas cosas nos permiten recibir finalmente más revelación de Dios, y más revelación de Dios es más conocimiento de su amor, y eso nos lleva finalmente a más gratitud y a más adoración. Así que nos invito a orar, y yo quisiera que el ejercicio que hagamos hoy sea traer esto al momento en que juntos vamos a cantar al cierre de la reunión. Y poder acercarnos ahora como con este entendimiento mayor de que no es lo mismo cantar porque hay una música y ahí están las letras, que disponer mi corazón y ver lo que ahí dice y dejar que me permee, que me atraviese. Y a veces este puede ser un acto como muy amenazante incluso, porque algunas de las letras de las canciones implican promesas, o yo voy a hacer esto por ti, Señor, o tú eres esto para mí, y resulta que el miércoles no es eso Dios para mí. Yo no vivo así como muchas veces canto. Pero si nosotros meditamos en lo que cantamos, y mientras lo hacemos, por último, a lo mejor no canto, pero oro. Y digo, Señor, la verdad es que esta letra me queda grande, pero quiero llegar a cantar y que la canción que levante sea de verdad adoración. Y quiero que si bailo, de verdad esté adorando. Y quiero que si doy, de verdad esté adorando. Y quiero que si hago algo valiente, no sea para que el resto me aplauda, sino porque de verdad estoy adorando. Y esto trae siempre sobre nuestras vidas el poder crecer en gratitud y en gozo. Cuando alguien tiene gratitud, el tener gozo se vuelve bastante más fácil. Vamos a orar. No sé dónde está mi amigo Diego. Pero mientras Diego viene, oramos. Papá, gracias porque podemos meditar juntos en tu palabra y porque tu palabra es verdad y podemos decir estas cosas con convicción, no porque estén articuladas de una forma, sino que porque sabemos que efectivamente eres tú quien ha tomado la iniciativa de amarnos sistemáticamente. Todo el tiempo estás demostrándonos tu amor y esto llega a su máxima expresión en Jesús. No hay un amor más grande que Jesús entregando su vida por nosotros e infundiéndonos vida hoy. Así que queremos agradecerte y queremos poder aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad. Que todo nuestro ser, desde lo profundo, esa parte que no se puede engañar, ofrezcan una adoración digna de ti, porque eres digno de toda adoración. Y que este tiempo que juntos cantemos ahora sea un tiempo distinto, no solo por la canción, sino que sea un tiempo en el que podamos estar orando en intimidad, respondiendo a lo que tu palabra nos ha desafiado hoy, y orando con un corazón con más entendimiento que hace una hora. En el nombre de Jesús, amén.